Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Armando Ríos Peter y como cada martes a las 9 de la noche estamos aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y bueno, pues me siento muy contento de que me acompañen como cada martes Jimena Céspedes, quien es CEO de Metrix. Y bueno, pues es además de todo nuestra principal antropóloga sociodigital de análisis de redes sociales. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? ¿Cómo andas? Y bueno, llamada Avendaño, mi queridísimo camarada, colega, compañero, amigo de batallas. ¿Cómo estás, mi querido Amado? Muy bien, mi querido Jaguar. Y bueno, pues Listos. esta semana quisimos hacer esta mesa horizontal, haciendo una revisión de lo que fue la agenda de la semana pasada, no solamente por la diversificación de temas que hubo, la verdad es que cuando uno revisa, ahorita Jimena seguramente nos va a comentar un poco más sobre el particular, cuando uno revisa los temas, no hubo uno en particular que haya tenido un especial dominio, digamos, ahorita vamos a comentar un poco tal vez hasta por qué fue así el reporte de Metrix, pero en otras ocasiones hemos tenido, bueno, pues el tema de la visita de Trump, el tema de Emilio Lozoya, en fin, pero ahora como que todos los temas en mayor o menor medida tuvieron más o menos el mismo impacto, la misma dimensión. Y eso nos habla pues de que la agenda se diversificó de manera importante y nos habla tal vez también de cómo cuando no hay un eje rector, pues la conversación se dispara en distintos temas. Cuando hay obviamente coyunturas, pues esas coyunturas se abren. Vamos a hablar del tema de la famosa combi, lo que fue la golpiza al ratero de la combi, que creo que es uno de los temas pues más significativos de cómo de pronto entra un tema que no está agendado, que no está, digamos, preparado, de repente toman las redes sociales, se convierte en el principal asunto de discusión y bueno, pues cambia de manera dramática la discusión. Tan es así que la discusión sobre nuestro sistema de justicia, sobre la, digamos, la solidez de las investigaciones y también de la impunidad alrededor del Ministerio Público, lo que ahora son las fiscalías, pues se tuvo muy presente. Bueno, pero para darle un poco el contexto general, yo le preguntaría a Jimena, ¿cómo fue la agenda esta semana, mi querida agenda esta semana que terminó? ¿Cuáles fueron los temas y obviamente qué es lo que tú encontraste, digamos, a primer golpe de vista? Gracias, Armando. A ver, digamos que hay tres cosas que no sé semana en particular. La primera de ellas es que por tercera semana consecutiva está Lozoya como el tema número uno. ¿Por qué es tema número uno? Porque digamos que quien lo toma principalmente son los medios. Las semanas anteriores había sido más negativo para el gobierno. Esta semana fue mucho más informativa, de tal manera que ya no le pegó al gobierno en general y digamos que ya las conversaciones más bien estaban relacionadas con los delitos que le imputaban, su salida del hospital, o sea, como más entretenimiento, pero ya sin señalar a otros actores políticos como estaban pasando en las semanas anteriores. El segundo tema fue el regreso a clases y que se estaba avisado desde el fin de semana anterior. ¿Qué es lo que provocó esto? Que opinión pública se metió en un tema que va directamente a el bolsillo, al sentimiento y al, digamos que al día a día de prácticamente todos los mexicanos. Entonces, ese tema efectivamente fue más informativo, pero le dio parte de positividad al gobierno porque la gente lo que está diciendo es, están haciendo algo, independientemente que estén de acuerdo o no que sea por televisión o por internet o por donde sea, pero digamos que sí ha habido una certeza en un tema en el que la gente sí está muy preocupada de si había o no había regreso a clase. Y eso también le pegó de forma positiva al gobierno. El tercero fue la captura del marro. Siempre que hay una captura, esto ayuda a, primero, a posicionar temas en la agenda, a que la gente comience a hablar del tema de inseguridad y otras cosas y sentirse un poco más segura cuando hay una captura. Y eso le permitió no solamente ponerlo en la agenda, sino adicionalmente que fuera un tema también igualmente positivo. Digamos que ya llevamos un informativo y dos positivos. El que sí ha sido todo un caos y que adicionalmente primero empezó en opinión pública, o sea, que fue la golpiza del primero de la combi, después salieron otros dos videos más y ahorita les juro que por ahí hay más videos que están circulando. El video específicamente lo que permitió es que opinión pública primero en Facebook, bueno, primero en YouTube y después en Facebook, comenzara a diversificarse ese tema y de ahí ya pasar a los medios. Este sí, digamos que viene unido a algo que ya veníamos hablando, que era el tema de seguridad, el tema de hambre y el tema de economía. Y entonces este video lo que vino fue como explotar los temas de los que ya habíamos venido hablando y que la opinión pública sí se preocupe de lo que está pasando. Ahí sí, para que veas, hay un 88% de personas que están a favor de la golpiza, o sea, que ellos hubieran hecho lo mismo. Y los otros dos temas, digamos que ya son un poco más, fueron
chiquitos fue por la ley que le pusieron ley Oaxaca, en donde se prohíbe la venta de comida chatarra y de refrescos a los menores de edad, que eso, digamos que sigue siendo parte de la discusión de esta semana y va a seguir siendo parte porque lo están retomando otros estados. Y digamos que ya el último de todos los temas fue el de los 50,000 muertos. O sea, que ya llegamos a la barrera de los 50,000, otra vez hubo otro hashtag en contra del gobierno que se llamaba otros 50,000 muertos, algo, ahorita les digo exactamente cuál, pero digamos que ya pasamos de los 43,000 a los 50,000 y ya la gente está molesta, o sea, se nota la frustración en los mensajes que ponen, en que no se aplana la curva y que le dicen que el gobierno y específicamente López-Gatell no está haciendo nada en particular. Ahora, una vez que lo has comentado, como pues, la verdad es que fue una semana de chile de sal y de manteca, como dicen en mi tierra, ¿no? Tuvo, digamos, colores de distinto tipo. Sí, el eje central que habíamos nosotros venido comentando alrededor del tema de Lozoya, pero como has dicho bien, Jimena, ya sin tanta carga, digamos, de la discusión del proceso judicial, sino inclusive se filtraron algunos videos que creo que lo que anticipan es lo que nuestro invitado de la semana pasada ya nos adelantaba. Vendrán seguramente los shows mediáticos, vendrá un poco la discusión alrededor de los videoescándalos. Salieron ya unos primeros audios de grabaciones que están ahí dos ex senadores. Parecería ser, digamos, que para efectos de lo que es el caso Lozoya, dejará de tener estelaridad él como digamos, como figura principal y empezarán a ocupar ese espacio, seguramente algunos de, digamos, de los actores que involucran estos audios, estos videos, en fin, y pues con ese patear la lata que también nos comentaba Oscar Valdés hacia el próximo mes, ¿no? Perdón, hacia el próximo año, arrancando en el mes de enero. Yo mi pregunta sería, para pasar con Amado, dentro de esos temas, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que no salió la grabación de Toledo, el secretario Toledo hizo pues una declaración que generó como que mucho revuelo, por lo menos en WhatsApp sí estuvo muy presente el tema del audio en el que el secretario de Medio Ambiente está criticando directamente a la 4T, que dice que la 4T no está presente. Y otro que creí que iba a estar presente fue precisamente el que tiene que ver, ahorita lo estaba diciendo yo de broma, lo que tengo aquí atrás es el mapa del estado de Guerrero, mi estado. Digamos, esta crítica, memes, relajo que suscitó y obviamente indignación, que suscitó la traducción de la página Visit México a través de el Google Translation, ¿no? El traductor de Google, pues que tradujo Guerrero por Warrior, tradujo Hidalgo por Noble. ¿Por qué crees que no aparecen, digamos, esos temas que a mí por lo menos me generaron mucha identidad? ¿Fue porque fueron temas del fin de semana? ¿Fue porque los otros, siendo temas mucho más serios, el del marro, como estás comentando, tuvieron pues obviamente mucho mayor preocupación, le significaron más a la audiencia? ¿O porque los propios ejércitos digitales pues como que los agarraron más y seguimos teniendo ese tema de el a favor y en contra, más como una suerte de operación de guerra y el oficialismo digital? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿O por qué sientes que esos no estuvieron presentes en el reporte? Jimena. Parte, a ver, sí, digamos que sí los vimos, o sea, porque nosotros lo que hacemos es, antes de empezar a hacer la agenda, lo analizamos directamente dentro de los temas que hay en Agenda Nacional. Tenían un porcentaje muy, muy chiquito y estaba muy segmentado a opinión pública informada o a círculo rojo. Entonces, cuando digamos que la conversación, como tú me dijiste, estaba a través de WhatsApp, en WhatsApp en general, digamos que era tu círculo cercano el que te lo estaba compartiendo porque era un tema de interés para ti, pero no era un tema de interés nacional, porque digamos que mucha gente ni siquiera sabe quién es el secretario de Semarnat, o sea, saben quién es el de Relaciones Exteriores o la secretaria de Gobernación, pero el de Semarnat está más lejos, solamente lo conoce gente que está relacionado con ese tema. Entonces, parte no lo metimos porque efectivamente fue muy local y además porque digamos que no duró lo suficiente, no fue un tema de la semana y fue más mediático y en círculo rojo que en el resto de temas. Y el tema de Visit México, que es importante, desde la vez pasada que lo habíamos medido hace 2 semanas, no había llegado a mucha gente. En realidad los únicos que se habían enterado habían sido los turisteros. Entonces no era un tema de agenda nacional. Ahorita, digamos que brincó un poco más, entonces ya por lo menos fue burla dentro de los medios digitales, pero también siguió siendo un tema chiquito. O sea, la gente en general no está preocupada por la página de Visit México. Yo creo que ni en el exterior están preocupados por la página de Visit México. Entonces por eso, digamos que se diluyó el tema dentro del resto de actores y de actividades que hubo en la semana, que sí era mucho más importante que eso.
Perfecto. Ahora, Amado, retomando, digamos, una vez que hemos escuchado a Jimena, yo sí vi mucha crítica, por lo menos, tal vez, como bien dice Jimena, de Círculo Rojo en el tema de Semarnat. Me gustaría escuchar tu opinión, porque creo que la declaración es una declaración dura, ¿no? Cuando el secretario de Medio Ambiente dice que la 4T no existe y que la 4T es un tema, digamos, lleno de contradicciones, pues me parece que en efecto el Círculo Rojo dentro de los comentarios, dentro del liderazgo de opinión, pues sí lo tomó y sí hizo mucho énfasis. En efecto, nos dice Jimena, pues no fue gran parte de la conversación. Y el último, que es este de turismo, y ahorita nos vamos a meter a los demás, ¿cómo sentiste tú el tema de la parte de turismo? Porque también me tocó ver, pues, inclusive que hubo mucha reflexión, por lo menos en medios tradicionales, sobre eso, que fue, pues, un error dramático. Hasta el propio secretario Torruco fue a la Fiscalía General de la República a levantar, digamos, una demanda, una denuncia que me parece que es parte del color que hay que comentar en contra de quien haya afectado la imagen de México o algo por el estilo, es como está planteada la denuncia. ¿Cuál es tu opinión, digamos, respecto a estos temas que no fueron parte de la conversación digital, que no fueron importantes y que parece ser que sí, pues son importantes, profundos, significativos? Uno, por un lado, respecto a que un integrante del gabinete es crítico de la cuarta transformación, cosa que no se había visto y que es crítico de los integrantes del gabinete. Y el otro, que me parece que ejemplifica en este tema de utilizar pues un traductor ahí chafa, no digo, no porque sea chafa el traductor de Google, pero que no tengas una traducción profesional, meritoria, profunda, para la página que busca mostrar a México frente al mundo, pues habla de ineptitud y habla de incapacidades en términos de políticas públicas. ¿Cuál es tu opinión, Amado? Bueno, evidentemente hay temas que son transversales y que le afectan mucho a la gente, pero lo que me llama la atención de esto, por ejemplo, comparando estos temas que al Círculo Rojo le parecen altamente relevantes contra Lozoya, que no pareció muy relevante esta semana, sobre todo porque la discusión estuvo muy focalizada y muy álgida por un momento, es decir, fue como una especie de llamarada de petate, ¿no? Estos dos últimos temas que tú mencionas, pero son como una especie de nichos. El tema, por ejemplo, de la combi, pues es un tema que nos atañe a todos. El temor de la inseguridad, la gente que viaja en transporte público, hubo muchísima repercusión. El tema de Lozoya, intuyo que tiene que ver con que quien ha posicionado la agenda de Lozoya básicamente es el presidente, aunque él echó a andar, esto tiene una inercia, los medios lo han retomado, sin embargo, hay una intención, hay temas que de los 6 temas que estamos analizando esta semana, más los 2 que tú comentas, hay varios que el presidente los trae en agenda de por sí y los está empujando. Entonces, esos no es que sean artificiales, pero sí están empujados por el presidente y a lo que le conviene al presidente es que en la agenda esté el tema Lozoya y no estén estos temas. O sea, de los 6 que analizamos, el que está hasta abajo es el más importante para el país, que es el COVID, 50,000 muertos, 53,000 muertos. Pero para la discusión sí se puede guiar en las redes y también se puede guiar en los medios. Entonces, el tema del pleito entre los secretarios, pues propiamente, ¿quién sabe quién es Víctor Villalobos? Sí, Víctor Toledo. Víctor Villalobos es el de Semarnat, Víctor Toledo es el de Agricultura, con el que tuvo a quien acusa, pues, con el que tiene la desaveniencia. Si no conoces a Víctor Toledo, a Víctor Villalobos, pues menos, porque son secretarios que quizá ni se acuerda el propio presidente que los tiene ahí, porque no tienen audiencia con él, los tiene como de floreros, bien dicen, ¿no? El asunto ahí más bien es estos temas, si el presidente no los sube, si no los pone en la principal tribuna, que es la mañanera, pues estos temas pierden relevancia. Ve cómo compiten un tema tan relevante para la gran mayoría de la gente, que es la combi, queda en cuarto lugar frente a los temas que posiciona el gobierno. Es decir, el gobierno de México tiene una altísima capacidad de posicionar temas, aunque no queramos. Entonces, el presidente, aunque pierda la batalla, tenga 40% de negativos en temas que él impone o que como quiera que sea, incluso en el tema de Lozoya, aunque le vaya mal, está imponiendo la agenda. No se está discutiendo los temas que deberíamos estar discutiendo, como el del COVID. Está arrinconado ahí, está arrinconado el tema de Visit México, porque el presidente ni los peló. Él sabe que no los tiene que pelar para que esos temas no suban
la gente no busque, no googlee quién es Víctor Toledo, quién es Víctor Villalobos y por qué se pelearon. De pronto se entera que hubo ahí un pleito, pero como no le entiende, pues ahí lo deja pasar y entonces se baja. Pasó lo mismo como en el caso de Isabel Arvide. Tuvo un boom un día. Todo el mundo le mentó la madre a la señora y después se murió y la señora está ahorita feliz de la vida en Estambul, quitada de la pena. Eso ya, o sea, pasó. Logró el gobierno hacer pasar esos temas y se van quedando en el olvido, ¿no? Y eso es a lo que le cuesta el gobierno y me parece digamos, en ese terreno tiene éxito porque ellos son los que guían la agenda. Bueno, y esa es precisamente tal vez una de las incógnitas que aquí tratamos de descifrar. ¿Qué tanto el presidente es el que impone la agenda? Bueno, sabemos que tiene una gran capacidad de hacerlo, pero ¿qué tan benéfico le es? Porque al final del día no solamente se trata de poner el tema, sino se trata de que una vez que termina la discusión termine siendo pues favorable, positiva, o digamos que logre surcar los mares de las críticas que hay mucho en las redes sociales. Voy nuevamente contigo, Jimena, porque el reporte que ustedes presentaron habla de que en rojo, en negativo, dentro de toda la discusión, de todos los temas que tú comentabas, pues el 40% termina siendo negativo al gobierno, mientras que solamente el 20%, ni siquiera el 20%, el 17% termina siendo positivo. Entonces, yo retomaría lo que dice Amado en dos contextos. Una es, pues sí, sabemos que el presidente tiene una bazuca fuerte, tiene la mañanera, logra poner temas. ¿Qué tan bueno es eso o qué tan positivo le termina siendo? Es una primera pregunta. Y la segunda, ya para empezar a desglosar los temas. Por ejemplo, yendo caso por caso, el tema de Lozoya, que ya comentaba Amado, lo lleva poniendo, llevamos, digamos, dentro de la conversación desde hace 3 semanas, que ese tema es el más importante o el que tiene mayor volumen de discusión. Y es mucho más grande frente a uno que es pues relevante, importante, el asunto de 50,000 fallecidos por COVID, que no tiene la dimensión y no tiene la escala. ¿Qué es lo que hace que uno sea mucho más potente que otro? Independientemente que sea positivo o negativo, ¿qué es lo que le da esa frecuencia y qué es lo que le da esa potencia a un tema? Y bueno, pues si es que el presidente logra batearlas, aunque sea para distraer a la gente, que la gente no hable de COVID, pues no sé tú cómo lo ves y cómo lo sientes en el reporte. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo con Amado. O sea, parte de los temas que suben dentro de los medios digitales son proporcionalmente subidos a la cantidad de veces que el presidente habla de ellos en la mañana o la cantidad de veces que alguien le pregunta. Eso sí ha pasado. Lozoya es una estrategia específicamente de posicionamiento. Como lo veíamos la semana pasada, va a durar mientras existan escándalos o documentación relacionada con eso que vaya saliendo paulatinamente. Hoy en la tarde precisamente salió el tema de los sobornos a Enrique Peña Nieto y a Videgaray. Eso implica que durante el resto de esta, pues seguramente Lozoya puede seguirse posicionando en la agenda nacional porque ya cuál hablar relacionado con esto. Ahora bien, que sea positivo o negativo, digamos que cualquier gobierno en general tiene mucho desgaste. Entonces, más bien lo medimos en términos de si aumenta el negativo o lo baja el negativo, que fue lo que pasó esta semana. Las anteriores habíamos venido manejando entre 53 y 60% de negativos. Bajar un 40% de negativos que le fue muy bien. O sea, porque ya es muy difícil mantener unos positivos. O sea, salvo que cuando estaba entrando el gobierno sí tenía muy buenos positivos, pero en general ya solo los temas per se ya lo vuelven negativo. Entonces, como te digo, le fue bien. ¿En qué le fue bien? Digamos que mientras él siga manejando la información y no salga a la luz lo que hablamos la semana pasada, de que seguramente no van a poder juzgar seres por ese delito porque ya prescribió, mientras la opinión pública lo único que sepa es en su inconsciente colectivo vamos a ir a perseguir a los que creemos que son corruptos, pues ese discurso le va a seguir pegando porque se junta con su tema específicamente de corrupción. Ahora bien, el hecho de haber capturado al Marro justo esta semana, en una semana en donde la gente ya venía hablando de temas de inseguridad, ya ha habido más muertos, ya no solamente por COVID, sino por temas específicamente relacionados con inseguridad, 15 muertos en no sé dónde, 19 en tal parte, hoy en la mañana todavía hubo otro más. Entonces, eso, digamos que una captura lo que hace es que tapa un hoyo o tapa una crisis. La de la combi, ¿por qué no subió tanto? Porque la de la combi no lo dijo el presidente en la mañanera. La de la combi, en realidad, los medios se subieron mucho después, no se subieron al comienzo. Porque acuérdate que esos videos, además, que son escandalosos, las redes sociales muchas veces los bloquean. En este caso no lo bloqueó.
Era tanta la opinión pública, más de 32 millones de reproducciones en 2 días, que era imposible que la misma red social te la bloqueara. Entonces, ya cuando fue una tendencia, es cuando los medios se subieron. Ahí viene otro tema. ¿Por qué los Soya y la CEP es tan importante? Porque los que se suben a esas tendencias son medios de comunicación, columnistas e influenciadores. Entonces eso hace que el volumen crezca mucho más a que cada uno de nosotros tiene 100 seguidores y entonces los 100 seguidores pues no hacen lo mismo que los 3 millones de seguidores de algún político o de algún otro o algún locutor de televisión, por ejemplo. Entonces también por eso es que hay más volumen en una que en otra. Ahora, y esos influenciadores pues también pueden ser parte de una estrategia, sea la estrategia del gobierno para empujar el tema, o sea, quienes están en contra del gobierno para empujar la crítica, el señalamiento. Eso también ustedes lo tienen identificado, ¿no? Sí, pero en este caso, por ejemplo, durante esta semana hubo muy pocos bots y trolls. Piensa que ya cada vez las herramientas o las plataformas están comenzando a liberar un poco de eso. Entonces tiene que ser más bien gente auténtica, obviamente manejada por un tercero, ya no tanto automatizada, en donde el número de seguidores y la influencia ya es menor de la que tenían, por ejemplo, en las elecciones de 2012. O sea, cada vez ha sido más complicado. Entonces ahí le juegas al volumen, no le juegas a la influencia. Ahí más bien por eso lo posicionas. Aquí sí, casi el 30% son influenciadores. Quitamos bots y trolls, y entonces sí es gente de verdad que tiene posicionamiento entre esos medios digitales, bien sea porque son influenciadores, columnistas, periodistas, medios de comunicación, cuentas de empresa, que sí posicionan, o sea, que sí tienen mucho impacto dentro de esos medios digitales. Por eso los llamamos como influenciadores. Ok. Y aquí sí se metieron muchos. Ok, y ahí, Amado, yo vería, digamos, para terminar con este primer tema, que es el del caso Lozoya, que parecería que no va a ser el único, o la agenda del gobierno no se va a agotar exclusivamente al de Emilio Lozoya. Si bien ya comentaba Jimena, hoy pues sale esta noticia de 100 millones directamente inculpando por parte de Lozoya a Videgaray, a el presidente Peña Nieto. Pues parecería que toda otra noticia es alrededor de Osorio Chong, ¿no? Alrededor del senador, donde esta figura de Jesús Horta, el exsecretario de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, pues también tiene que ver, digamos, con compras, con licitaciones que se hicieron el sexenio pasado alrededor de la Secretaría de Gobernación. ¿Los identificas como parte de una estrategia global de combate a la corrupción y entonces otra vez el anclaje del gobierno alrededor de este tema? Yo los identifico como parte de una campaña política rumbo al 2021, desde luego. Todo lo que tenga que ver con la deuda que tiene el presidente en materia de corrupción y de impunidad, aunque como lo vimos la semana pasada con nuestro invitado, los delitos por los cuales están imputando a Peña Nieto y a Videgaray ya prescribieron, 2012, el caso de García Luna, que volvió a mencionar en la mañanera el presidente, pues está en Estados Unidos y no lo capturó el gobierno de México. Las 19 órdenes de aprehensión en torno a Osorio Chong y a Jesús Horta y otros tienen más que nada la idea de esta percepción que necesita el presidente estar cumpliendo con su público, es decir, está haciendo justicia. Al final, no importa que el presidente Peña Nieto o Videgaray, ni desde luego Emilio Lozoya, no tocó en la cárcel, o que finalmente la justicia exonere bueno, también involucraron a Felipe Calderón, y a mucha gente alrededor. La idea de que estamos tras de ustedes, estamos combatiendo la corrupción, es suficiente para la estrategia político-mediática del presidente. No es necesario meterlos a la cárcel, porque luego ya culpables que no entren a la cárcel, ya prescribieron los delitos, hubo un error en la integración original de la carpeta de investigación, se violó el debido, haya sido lo que haya sido. Lo importante, y como él mismo lo ha dicho en las maneras, es el escarnio público. El hacer es, yo sí estoy haciendo justicia, yo sí estoy persiguiendo a los rateros de antes. Y en esos hay que involucrar a Peña Nieto, hay que involucrar a Felipe Calderón, pero por supuesto que es muy remota la posibilidad de que cualquiera de estos, ni siquiera yo diría, ni Osorio Chong, porque primero es senador ahorita, tiene fuero. Luis Videgaray dudo mucho, Peña Nieto, pero desde luego que no, y Felipe Calderón menos, porque es decir, acabaría con su enemigo de fábula, ¿no? ¿Para qué quiere decir lo que trata de construir? Con su Lex Luthor. Enemigos, ¿para qué los va a meter a la cárcel, no? Entonces, me parece que por ahí
Es un show mediático, meramente mediático. No creo que pase del escarnio público y de la percepción de que se está haciendo justicia, pero nada más. Bueno, así lo hemos comentado, obviamente lo tenemos identificado así. Si no se sabe, como bien dice Jimena, pues el proceso jurídico a detalle, donde al último no va a acabar nadie en la cárcel, va a ser mucho ruido y pocas nueces. Pero quiero vincularlo con el tema de la combi. Obviamente están otros asuntos, ahorita los podremos ver, pero me parece que el de la combi te habla de un fenómeno social muy profundo en el que estar jugando precisamente con el tema mediático, a sabiendas de que nadie va a ser castigado, de que tal vez incluso terminaría haciéndose bolas el engrudo y generándose una sensación de impunidad, pues me parece que la gente, pues sí, está atenta a los medios, a cómo va la historia, le gusta el color, genera conversación, pero creo que el tema de la combi, pues es muy significativo, tú nos dirás, Jimena, porque yo me acuerdo un meme que a mí me llamó mucho la atención, o muchos que fueron en la siguiente línea, te mandaban la fotografía de la combi y de un ministerio público y te decían, vota por donde mejor se aplica la justicia. Y salía con 100 puntos la combi y con 0 puntos el ministerio público, la fiscalía. Digo, lo estoy tratando un poco de retomar de lo que fue la burla alrededor, pero que esconde precisamente el sentimiento profundo de la gente, la sensación de que hay inseguridad, de que hay impunidad y que no se castiga al que delinque, y por lo tanto que puede esto justificar el que la gente tome justicia por propia mano. ¿Tú qué opinas de eso, Jimena? Efectivamente, o sea, parte de lo que se movió, y por eso te digo que a diferencia de los otros temas que salen de agenda pública, se posicionan más bien como a través de Twitter o a través de los medios, digamos que de medios públicos, aquí sí surgió de la opinión pública en general. Por una razón, y además eso lo vimos muchas veces dentro de los comentarios de la gente en los memes y en las demás conversaciones que había. Y lo que decían era tal cual, ¿hasta cuándo la inseguridad? O sea, entonces la gente ha venido como acumulando, independientemente de lo que pase en el exterior, la gente va acumulando, primero la pandemia que nos encierran, la pérdida de trabajo, que salen y hay inseguridad. Yo, por ejemplo, había notas en los medios tradicionales donde decían los lugares más, o sea, las rutas más peligrosas dentro de la Ciudad de México. O sea, eso cada vez lo hemos venido viendo más. Entonces, más el hambre, o sea, porque ya acuérdense que ya dentro de las conversaciones están las despensas, donde, o sea, los sitios los de comedores. ayuda. Exactamente. Entonces, todo eso ha venido acumulando una frustración y las frustraciones se miden en los medios digitales. ¿Por qué? Porque la gente en general no habla, salvo cuando se siente amenazada o se siente amenazado su status quo. En ambos casos está pasando eso. La gente ya no tiene nada y adicionalmente se sube a algún lugar y lo roban, pues obviamente, y creo que no, había una encuesta de no sé cuánta gente había sido sujeta de un delito durante el último año y creo que somos más los que hemos estado ahí que los que no estaban. Entonces, si tú le acumulas todo eso, alguien vio un video y la gente comienza a comentar que está a favor, el resto de gente que no iba a comentar o que ni siquiera se le ocurría, hace dos cosas. Uno, comienza a compartirlo. Dos, comienza a mencionar a gente que se parece a ellos o que alguna vez le pasó algo para que le diga, la próxima vez hazlo así. Y tres, comienza a subir videos relacionados con eso o casos en los cuales le pasó, que en principio no lo habrían hecho si no hubieran visto que alguien más se atrevió a hacerlo. Entonces, esto aumenta la conversación colectiva relacionada con ese tema, porque me preguntaban, pero ¿por qué alguien más iba a publicar de eso? O es que ahora resulta que todo el mundo le dio por pegarle a alguien. Seguramente eran videos de semanas anteriores que lo que hicieron fue darle permiso al resto de gente de subirlos. Primero, porque ya no los bajaban, y segundo, porque ya la gente no solamente le impactaba, sino que además se volvía empática con esos contenidos. Se hicieron encuestas en muchas redes sociales preguntándoles, como tú decías, bien a través de un meme, bien a través de una encuesta, y prácticamente todo el mundo, o sea, y nosotros hicimos una en donde el 82% era positivo, o sea, positivo hacia un evento así, o sea, la gente estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, aunque eso implique que se muere algún ladrón. Y no sé si viste, que eso no sabemos si fue, o sea, creemos que fue una parodia de un ladrón que salió en medios digitales en donde dice que por favor los proteja porque no puede trabajar tranquilamente porque la gente ahora se está defendiendo. No, bueno, inclusive el video en el que se le pregunta a familiares digamos, de la persona que terminó pues siendo golpeada y que después perdió la vida, justificando que era una persona decente, que él solamente robaba, y eso obviamente parte más de la discusión. Entonces, aquí la duda que me queda, Amado, no sé cómo lo sientas tú, una vez que termina, digamos, este episodio y que tenemos una suerte de aval social, por lo menos en la conversación digital,
al linchamiento, porque eso es a final de cuentas lo que vio la gente, lo que terminó ocurriendo y con un hecho pues terrible, a final de cuentas la pérdida de una vida humana, donde la sociedad al ver y al conversar termina justificando por la falta de resultados de seguridad y de justicia. Entonces, me parece que eso es algo que es importante retomar y que yo no sé qué tan bien, por eso el reporte Matrix es bien interesante, porque los medios lo toman, pues porque fue noticia por la gente, no lo retomó el presidente, pero nos habla con toda claridad de un problema puntual que tenemos en nuestra sociedad, que es la falta de impartición de justicia o la sensación de impunidad que lleva al linchamiento. ¿Cómo lo cubrieron los medios tradicionales, Amado? Mira, tienes razón, Jimena, al principio, esto fue el 31 de julio y la verdad es que esto explotó 2 días después. ¿Por qué? Porque los medios también se están adaptando a las redes. Ellos llevan tráfico a sus páginas, que son lo que vende, a través de las redes sociales. Entonces, si ves un acontecimiento que es un trending topic, algo que la gente está siguiendo mucho, pues te ves obligado a subirlo. Es decir, es algo que la coyuntura metió ahí. Y por el lado de la justicia me parece que es algo muy sensible para la gente. Es decir, no existe un sistema de impartición de justicia. Nosotros nos encargamos de hacer justicia por nuestra propia mano. Por eso me parece que es un modelo a escala, que yo creo que no sé si los asesores o el propio presidente López Obrador ya lo vieron o están generando un símil, pero lo que van a hacer en el caso Lozoya, en el caso de Calderón, es literalmente subir a Videgaray y a Peña Nieto a la combi. No va a haber justicia, no va a haber justicia en ese caso porque ya el delito ya prescribió, o sea, los que están en la combi, que somos ese 80% que está a favor de la pista, lo que van a ver es que el presidente sube a la combi a estos dos personajes y la gente les pone una madrina terrible, ¿no? Los tira en la calle desnudos, pero no se hizo justicia, no hay un proceso de justicia. Eso mismo, ese modelo se va a replicar en esta administración. Por eso me parece muy curioso cómo, hasta en el subconsciente, diría yo, la combi tiene un significado muy grande en el sentir de los mexicanos. Esa misma catarsis, la que el presidente no promete necesariamente justicia, lo que promete es revancha. Buena parte de su triunfo es vamos a jodernos a los que nos jodieron. O sea, exacerbó el presidente durante años ese sentimiento de sentirnos agraviados por la corrupción, por la violencia, por la impunidad, para decir, bueno, ahora nos toca a nosotros, hay que desquitarnos. Y la justicia, hay que desquitarnos. Por eso a nadie le importa que Rosario Robles siga en la cárcel con una licencia apócrifa impuesta ahí, pues porque la gente piensa en su subconsciente, lo justifica y dice, se lo merece, porque es corrupta. No importa la justicia, lo que importa es ese incentivo tan grande que le dio el presidente a sus votantes. Vamos a tomar revancha de todo lo que nos han hecho. Para eso tuvo 18 años generarle a la gente, decir, ya ves cómo son corruptos, ya ves cómo son neoliberales, ya sé, y ya no importa que su gobierno no funcione, que no dé resultados. La parte esencial es, les estoy dando el placer de la venganza, de la revancha, ¿no? Y eso se interpreta como justicia. Ahora, ahí ahorita vamos a ver qué es lo que opina, vamos a preguntar a Jimena qué es lo que opina la gente sobre la justicia y estos conceptos, pero yo quisiera atajar un poco tu comentario, Amado, porque me parece que subir a alguien a la combi desde el Estado, pues lo que busca es, en cierto sentido, la gente es que haya no solamente una crítica, un golpeteo, un señalamiento y, en efecto, pues que haya, como dices tú, una madrina a un personaje público, sino que a final de cuentas haya resultados específicos por parte del Estado mexicano respecto a, pues, recuperar bienes, respecto a garantizar que no van a volver a ocurrir los hechos. Es decir, me da la impresión de que debería de existir una franja en la cual esa gente que quiere venganza, vendetta, revancha, como dices tú, pues sí, llega el momento en el que está muy atento a la conversación y está totalmente acalorado, pero sigue pensando, y aquí es la pregunta que le quiero hacer a Jimena, pues que al final de cuentas termina habiendo un Estado de Derecho que genera una consecuencia. Porque el tema es que si no se genera una consecuencia, en el caso de la combi, pues es un golpeteo a un ratero, tal cual, evidente, es lo que impulsa a la gente a sentirse que está habiendo una consecuencia frente a un mal hecho. Pero en el caso, digamos, de políticos, de administradores públicos que han incurrido en hechos delictivos, pues aunque los subas a la combi mediática,
si no tiene una consecuencia al final del día. Me parece que la frustración, la molestia y el enojo puede ser un efecto de boomerang, tal vez no la figura del presidente López Obrador, que se vea como quien verdaderamente está actuando de manera potente, cumpliendo lo que planteó, pero sí como un tema que puede ser muy erosivo para las instituciones y para los siguientes resultados. ¿Tú qué opinas, Jimena? Sí, a ver, hay dos cosas aquí. La primera es que la gente habla de autoridad, o sea, para ellos la autoridad no está haciendo nada. Es una figura etérea, o sea, la autoridad puede ser desde el presidente, Morena, la Suprema Corte de Justicia o Semarnat, o sea, para ellos no les importa quién, lo que dicen es que no está la autoridad presente y fue lo que pasó en el tema de la combi. Ni siquiera es el gobierno, ¿verdad? Es la autoridad, digamos, como un ente más difuso, más... Exactamente. Para ellos la autoridad puede ser el policía de la esquina o puede ser el gobernador. O sea, no saben bien quién es, pero la palabra es autoridad la que más repiten dentro de los medios digitales. Entonces, lo que ellos están diciendo es que no hay autoridad. Entonces, al tenerlo así, digamos que mientras logren mantener la conversación, entren o no a la cárcel dentro de la agenda pública, la gente lo que va a estar viendo es que los están persiguiendo. El hecho de estar persiguiendo y que de pronto haya alguien que meten, como a los 19 que pusieron en proceso, o a 2 que de pronto lo jalan por allá, digamos que con eso la gente se va a calmar menos a nivel como el iceberg, o sea, a nivel del iceberg de afuera, la gente lo está viendo así. ¿Qué es lo que sí va a pasar y qué es lo que la combi nos mostró es que independientemente de la conversación, si hay temas que no se pueden tapar y que el enojo social, que el desempleo, que la inseguridad, que el hambre va a seguir aumentando, porque esto no se ve cómo lo van a arreglar. O sea, si viéramos que hay un arreglo a largo plazo, de pronto la gente como que va a seguir la conversación, pero va a seguir la conversación específicamente, pero va a seguir aumentando ese descontento entre los medios digitales porque es imposible pararlo. O sea, puede que ahorita con lo que está haciendo con Facebook, pues solamente los anuncios políticos son los que no podemos hacer, pero ya vimos que la gente cuando se organiza, sí sube un tema, o cuando algo le molesta, sí va a seguir subiendo el tema. Entonces, digamos que va a haber una dualidad dentro de la agenda pública a partir de ahora, lo que muestra opinión pública que le está pasando frente a lo que está tratando de posicionar el presidente para seguirnos diciendo el mismo discurso que siempre nos ha dicho dentro de los medios digitales. Ahora, ¿cómo crees que afecte eso al presidente? Esta diferenciación, ¿crees que le traiga algún costo en términos de percepciones o seguirán siendo las cosas como hasta ahora? Lo hemos visto, ha ido en las mediciones que hemos hecho y que incluso la revisamos aquí, ha ido en caída libre su percepción positiva. O sea, digamos que ya es muy raro que una suba de 20-25% la percepción positiva. Entonces, eso, cuando encuentre temas como la visita a Trump, la del Marro o los soya, o sea, eso le va a servir para una vez, pero eso no le va a hacer el verano completo. Entonces, digamos que la negativa va a seguir pasando mínimo en un 40%, no creemos que baje de ahí, o sea, es casi imposible, y se va a seguir manteniendo entre los 50 y los 60% negativo. Incluso si hay otro test, o sea, se mueren los 10,000 más, de pronto puede que, o que nos cierren fronteras, puede que eso aumente la parte negativa. Entonces, salvo que haga un cambio en el discurso, o que deje de salir en las mañaneras, o que efectivamente sí cambie algo a nivel percepción, como la inseguridad, el desempleo, porque por ejemplo esta semana que salió diciendo que que ya habíamos tenido 15,000 empleos más que el mes pasado. O sea, eso ni siquiera está en la agenda. La gente no lo oyó, la gente no le importó, porque en su día a día eso no le afecta, o sea, ni siquiera lo ve. Entonces, salvo que cambie algo así, yo no creo que le mejore la percepción del presidente. Ahora, Amado, te voy a hacer la pregunta de los 54,000, disculpa. Esta revisión que hace Jimena, pues la compartimos, estamos atentos a las redes y además de todo esto es un reporte integral que ve la conversación general. ¿Por qué, desde tu punto de vista, y me puedes dar la respuesta que quieras, te la puedo dar por válida porque yo no he encontrado una sola que me satisfaga completamente, ¿por qué las encuestas nos dicen entonces que el presidente está subiendo? Bueno, por una sencilla razón. La gente que está en redes no es la vida real, ¿no? La gente que está en redes, pues gente que tiene acceso a internet, que tiene tiempo para ponerse a opinar. Es una buena parte de la población del país, pero no es toda. Y muy buena parte de la base social del presidente López Obrador, pues es gente que no tiene, o sea, hay 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet y que... pero que tienen acceso a las pláticas de la gente que tiene acceso a internet. Eso ya lo hemos comentado. Pero tienen una percepción distinta. A ellos les llega la idea, o sea, no les llega la explicación de nuestro invitado de la semana pasada. Les dice,
La idea que les llega es, están persiguiendo a Lozoya, están persiguiendo a Peña Nieto, ¿no? Eso son positivos para el presidente, que si bien no le ayudan a subir, por lo menos hacen que no se caiga, su base dura no se cae. Coincido con Jimena, que en donde el presidente va a caer, y donde va a empezar a caer sistemáticamente y de manera gradual, es cuando la gente le dé dinero en el bolsillo. Yo creo que una buena parte de la gente que ahora se está dando cuenta que el asunto de educar a los hijos en casa va a ser una bronca. A todos aquellos que tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas particulares para llevarlas a escuelas públicas, a la gente que perdió su trabajo, toda esa gente pues ya lo empieza a pensar, ¿no? Y aun cuando le alimente esta parte de que se está haciendo justicia, que diga sí, pero están en duda, siguen en duda, empiezan a migrar a esta parte de la duda de que no saben qué van a hacer. Hay un área de oportunidad del otro lado, y me refiero a un área de oportunidad de que el Congreso sea más plural en 2021, no con una idea de que vamos a derrocar al presidente ni nada por el estilo, sino necesitamos una representación mucho más real de lo que pasa en este país. En ese espacio me parece que se puede construir y generar esta conciencia que la gente necesita, porque el presidente sí obedece cuando hay cosas que le preocupan, se echa para atrás cuando ve que, o sea, su guía es la popularidad. Si el pueblo le dice cálmate, se va a calmar. Entonces, si le frenan al Zócalo 500,000 veces y le mientan la madre 500,000 veces, el presidente no va a cambiar. Va a cambiar cuando su gente le diga que cambie, y su gente no se lo va a pedir, lo va a dejar de seguir. Entonces, pero el presidente tiene la magia para que de la noche a la mañana pueda decir, sí, tienen razón, me he portado mal con ustedes, mejor ya le dejamos en paz, y entonces le regresa su voto. ¿Por qué? Porque tampoco la oposición tiene la capacidad hoy por hoy de captar ese voto que se le está yendo al presidente. La encuesta que vimos hace un par de meses en El Financiero, que decía que quien más preferencias tiene es Morena, pero tiene 18%. O sea, la gente no va a votar por Morena, va a votar por López Obrador. Pero más allá, digamos, de las votaciones, más allá de lo que podamos hacer de prospección hacia adelante. Entonces, lo que estaríamos diciendo en este panel de ideas, o mejor dicho, de noticias que generaron una gran controversia, fueron diferentes todas, en el agregado de lo que fueron las noticias de la semana, son noticias que le generan positivos al presidente, así fueron las otras semanas, y por eso, dado que la conversación pues es limitada y no le llega a toda la gente, ha tenido más aciertos en la comunicación y en los temas el presidente que desaciertos, es lo que estarías diciendo. Por eso se ha incrementado, digamos, en las encuestas. Tiene la capacidad de modificar la agenda a donde él quiera. Digamos que cuando empata, gana. Es decir, tener, como dice Jimena, 40% de negativos es bastante bueno para él, en términos de su pensamiento electoral, básicamente. ¿Tú qué opinas, Jimena? A ver, yo veo dos cosas aquí. La primera es en el tema de encuestas, no hay nadie del otro lado. Entonces, en el consciente colectivo, pues yo creo que van a decir, o sea, entre los males, pues me quedo con el único que por lo menos existe dentro de la conversación y es el que veo yo todas las mañanas. Entonces, hasta que efectivamente no relacionen que el presidente es el que les está haciendo daño, se van a quedar con, mejor sigo votando por el presidente, y para ellos, Morena y todo lo demás es el presidente. Cuando la conversación deje de ser la autoridad y pase a ser un personaje en particular, ¿es así? Exactamente, entonces digamos que ahí al personaje en particular sí lo ven positivo, o sea, efectivamente, salvo en temas específicos cuando se queja de algo o cuando dice por ejemplo, el tema de los amuletos, o sea, que la gente va y se burla, en los demás casos lo ven como figura en donde independientemente de lo que pase, por lo menos existe y está ahí y les habla todos los días. Entonces ahí es muy difícil competir contra eso en términos de encuesta porque no hay nadie del otro lado, o sea, la inseguridad, el desempleo, el hambre y todo lo demás, pues no saben cómo lo vamos a combatir porque está una persona que les habla, pero no hay nadie del otro lado que les diga, no, tendría que ser por este lado, como si está pasando en Estados Unidos, o sea, tienes a Biden de un lado y tienes a Trump del otro, hay una dualidad, aquí no hay una dualidad, está el hambre frente a López Obrador. Si acaso hay actores que él siempre pone, como pasa con López-Gatell, como va a pasar con el de Semarnat, como seguramente pasa con el veneno embotellado, o sea, alguien más le echa la culpa y entonces el presidente queda libre de culpa en ese sentido. Y efectivamente, mientras hablen mal de él, por lo menos que hablen de él. Entonces, pues los negativos tampoco es que sean tan graves mientras no le baje su base electoral.
Ahora, dicho eso, entonces la pregunta sería de los temas adicionales que hubo. Por ejemplo, el tema del regreso a clases. Son temas que le dan pues activos al presidente, incluso aunque la conversación traten de estar ahí señalando que se pudo haber regresado de una mejor manera, que solamente fue el acuerdo con las televisoras, digamos, el impacto termina siendo tan grande, tan importante y la gente está tan atenta, son tantos millones de familias atentas que le termina dando positivos porque se está dialogando sobre una decisión del gobierno. Ocurre lo mismo, digamos, con otros temas que tengan esa misma magnitud. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el tema de Oaxaca, el tema este de prohibir la comida chatarra a personas menores de 18 años, pues haya tenido tal efervescencia. ¿A qué crees que se deba eso, Amado? Bueno, básicamente a que le sirve a la agenda del presidente. ¿Por qué? Porque de lo que está lo que está haciendo Hugo López Gatell es desviar la conversación de la crisis de la pandemia a echarle la culpa a los alimentos procesados y los refrescos. Entonces, el hecho de que un Congreso haya aprobado eso, ellos lo suben la conversación a la discusión digital y a la discusión de los medios, y entonces la gente se va sobre eso, se va sobre o sea, ahorita que Coca-Cola, Bimbo y cualquier otra cosa sean el enemigo, desvía la atención hacia donde el gobierno quiere, hacia donde el presidente quiere. Entonces, por eso esas cosas suben, porque también la gente entiende que esas cosas le ayudan al presidente. Entonces, detectan dónde están los temas en los que se pueden desde donde se pueden apoyar. Y hay algunos voceros en específico que retoman esos temas. Epigmenio, los Atolinis, gente que está sembrada estratégicamente de la 4T como estos influenciadores que ellos replican estos temas y entonces su gente se sube a ellos y entonces generan discusión sobre ese tema y abarcan, digamos, el espacio digital, robándole el espacio un poco a los temas importantes que son, repito, el asunto de la pandemia, el asunto de la economía, que son los que más le duelen al presidente. Bueno, es que escuchándote y tal vez un poco, ya estamos a punto de cerrar, pero pareciera ser que cuando uno pone los temas en esta supervisión, pues puede haber una mente brillante, una serie de actores que buscan poner las narrativas de una manera inteligente para sacar raja de presencia en la aprobación. Lo que acaba de decir Amado Jimena es, puede ser que haya brincado tanto este tema en la agenda y que se le haya dado tanto vuelo, pues porque también ayuda a la narrativa del gobierno, ayuda a decir, bueno, es que estamos combatiendo los males que generan, pues que la pandemia nos está pegando tan duro. Entonces sí tenemos 50,000 muertos, tenemos una situación preocupante, pero vamos a hacerlo un poco a un lado porque estamos haciendo algo en contra de los alimentos chatarra. ¿Crees que eso también pueda estar ocurriendo? Es que la gente lo que necesita es certeza. Entonces, lo que hace el gobierno es buscar algo que le dé esa certeza a la gente, esté o no esté de la correcta o no sea la correcta, como pasa en este caso. Entonces, y digamos que la narrativa ha venido creciendo. Lo primero que nos dijeron es que había estudios que demostraban que todos aquellos que eran diabéticos, obesos, hipertensos, tenían mayor probabilidad, una tasa mayor de morbilidad. Entonces, esa fue la primera parte de la discusión desde abril hasta junio. En junio comenzó López Gatell a ponernos en la discusión, pero no solamente él, comenzó efectivamente estos blogs que señala Amado a hablar sobre los mismos temas y aquellos que estaban hablando a favor del etiquetado. Entonces nos pusieron como que los gorditos son, o sea, el culpable del COVID en México, o sea, de la muerte del COVID en México, son los gorditos, así tal cual, porque así fue. De ahí le pusieron cara y entonces dijeron que era el veneno embotellado, es uno de ellos, y prácticamente que el osito Bimbo es el otro. Entonces, de ahí nos fueron contando esa narrativa, donde de aquí a que la gente entienda que van a hacer una política de salud pública, de que ponen bebederos en escuelas, que nos van a poner a hacer ejercicio para bajar de peso, pues es mucho más fácil prohibir porque eso es algo que la gente ve en ese momento, como cuando prohíbes el cigarro, como cuando prohíbes el alcohol. Entonces lo que hicieron fue prohibirlo en el lugar en donde más fácil lo podían hacer, que fue específicamente en Oaxaca. Y a partir de ahí se va a crear una ola, exista o no esa misma legislación en otros lugares, sí va a seguir manejando la agenda, porque lo que nos está diciendo es, hay una certeza que como esto es lo que produce la muerte, los vamos a prohibir y agradezcanos porque eso les va a dar, va a bajar la tasa de mortalidad. Ahora, bueno, sin duda alguna esto es circular siempre y creo que con lo que dice Jimena nos da la posibilidad de hacer una articulación integral de lo que fue la semana. Creo que a final del día
cuando dice Jimena, es que es posible que haya un tangible inmediato por parte de la gente, por parte de la audiencia, que sepa que se está haciendo algo, e incluso, aunque los muertos sigan, aunque la pandemia siga, pues que hay un resultado evidente, que es prohibir el tema de los refrescos o digamos o de la comida chatarra, pues puede ser visto como un entregable que además de todo pues ayuda dentro de una narrativa en la que hay otras narrativas que están queriendo sobreponerse al tema de COVID, porque eso es lo interesante de esta semana, tal vez en el que se le pega de manera más dura, más contundente, pero más pequeñita en términos de tamaño, es en el tema de los 50,000 muertos. En todos los demás, la discusión termina siendo favorable al gobierno, empezando por el asunto de Lozoya y obviamente el tema del regreso a clases, el haber agarrado al marro y este tema de los aspectos chatarra. Entonces, tal vez si pudiéramos hacer alguna conclusión, y no sé si ustedes estén de acuerdo, el presidente sigue poniendo los temas, independientemente de que tenga muchos negativos, al no tener a nadie en contra, él sigue con la capacidad de capitalizar y de seguir regulando la conversación. Tal vez es un primer argumento que creo que podemos decir. El segundo, otros temas que se empujen de manera colateral o de manera, digamos, paralela, como el tema de los refrescos, pues terminan siéndole útiles también para ocultar narrativa y también para decir, bueno, por lo menos estamos haciendo algo, seguimos comprometidos con la transformación y este tema de las bebidas y de los alimentos chatarra es un compromiso de nosotros, lo que nos permite prever que lo que ocurrió en Oaxaca tal vez se retome en otras entidades de la República y posiblemente sea inspiración para muchos legisladores a nivel federal. Creo que eso habrá que tenerlo ahí presente como un asunto de proyección. Y tal vez el más elocuente de los que hemos comentado es que el presidente y el gobierno, la autoridad, seguirán jugando con esta idea de meter a los adversarios políticos o a los corruptos a la combi, aun cuando no haya castigo, y tal vez el gran pendiente va a ser qué tanto esto termina desgastando a las instituciones. No a la figura del presidente, no a la cuarta transformación, tal vez no al gobierno como tal, pero sí la sensación de que hay un gobierno, un Estado de Derecho que nos da certidumbre y que nos permite una convivencia que no nos lleva a tomar la justicia por propia mano. Yo creo que sería más o menos un poco de manera integral algunas de las conclusiones de lo que fue la semana. Y bueno, pues yo me siento, como siempre, muy contento y realmente ilustrado de lo que ustedes han comentado aquí. Al final del día, la intención de esta mesa horizontal es poder precisamente retomar lo que dice la gente en las redes sociales, lo que se opina en los medios, con la finalidad pues de tener una visión pues mucho más amplia de cómo está funcionando el país. Yo les agradezco mucho, mi querida Jimena Céspedes, muchas gracias por la participación y por los documentos que siempre nos presenta Metrix. Y bueno, pues Amado, mil gracias también por la participación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Y bueno, pues los invitamos a que el próximo martes nos veamos aquí como cada martes a las 9 de la noche para continuar aquí en esta mesa horizontal donde todos tenemos algo que decir.